Hay tres cosas que son importantes de entender aquí. Jesús es superior a todo. No debemos descuidar la obediencia al mensaje dado. Y buscar la salvación en cualquier otro lugar que no sea Jesús es una ofensa a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 2. Cuando lo encuentre, por favor, póngase en pie para yo saber que ya lo encontró. Y así también saber cuando todos lo tienen y todos podamos leer juntos. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Leemos así, dice la palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pueden sentarse, hermanos. Mire, yo pienso que el libro de Hebreos es el libro de Jesús. Ciertamente toda la Biblia es el libro de Jesús, pero creo que no hay en la Biblia ningún libro que nos hable tan claramente acerca de Jesús. Este libro comienza con declaraciones tan poderosas como: Jesús es el heredero de todo. Dios hizo el universo para Él o por Él. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o su palabra poderosa, como dice alguna otra versión. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados en sí mismo. Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y Jesús es tan superior a los ángeles que heredó más excelente nombre que ellos. El libro de Hebreos es una de las más poderosas declaraciones y enseñanzas que podemos estudiar acerca de quién es Jesús. Para mí, la declaración central de este libro está en el capítulo 12, donde nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Este es un llamado que se nos hace de diferentes maneras desde el inicio del libro de Hebreos. El propósito de este libro es que precisamente debemos poner nuestros ojos en Jesús. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar o le ha llegado a la mente el pensamiento de lo hermoso que debieran ser los ángeles. De hecho, algunos hablan de la hermosura de los ángeles y ni siquiera lo han visto. No sé cómo saben que son hermosos si nunca lo han visto. Entonces, pues no importa cuán hermoso y cuán espléndido y cuán poderoso parezcan ser los ángeles, al lado de Jesús no son nada. La última declaración que mencioné del inicio de este libro dice que Jesús es superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. Pues veamos cuál es ese nombre y veamos otras razones por las cuales Jesús es superior a los ángeles. Capítulo 1, versículo 5. El versículo 4 dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre que heredó Jesús? Bueno, el versículo dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Versículo. Sí, yo dije el 4, pero es el versículo 5.
Yo te he engendrado hoy. Esta es una cita del Salmo 2, versículo 7. Pero Hebreos 13:33 nos dice que esta es una declaración que surge de la resurrección de Cristo. En el momento en que Cristo resucita, es como si Dios en ese momento dijera, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y por qué? Bueno, ¿es que Jesús no era hijo de Dios antes? Sí, él siempre, él es el hijo, él es el eterno. De hecho, Juan 3:16, que todos conocemos, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. O sea, dio a su hijo unigénito. Todavía no había muerto ni había resucitado. Pero dice, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué? Porque él es el primero de la resurrección. Y cuando nosotros ahora somos hijos de Dios. Pero dice allá en el 1 de Juan que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando nosotros resucitemos, vamos a ser hijos de Dios ya no simplemente como un concepto. Porque en este momento somos hijos de Dios como un concepto. De tal manera que algunos hijos de Dios no son verdaderos hijos de Dios. Porque cuando llegue aquel momento no estarán entre los hijos de Dios. Entonces, pero cuando venga la resurrección, dice que le veremos tal como Él es. Y vamos a ser como Él es. Entonces ya no va a ser simplemente Jesús el resucitado, sino que Jesús y los hijos que Dios me dio. Así dice la Biblia. Los hijos que Dios me dio. Yo soy uno. ¿Hay alguno más aquí? Entonces, dice, otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El nombre o título, porque en la Biblia la palabra nombre muchas veces significa hijo. El título. El título que Jesús adquiere, que ya lo tenía, pero lo adquiere en una forma distinta, es el de hijo de Dios. Ese es el nombre que es superior al de los ángeles. Ningún ángel es hijo de Dios, pero Jesús es hijo de Dios. A pesar de que, por ejemplo, cuando usted va a Job capítulo 1, dice que un día estaba Dios y vinieron los hijos de Dios y se reunieron delante de Dios. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? No era ningún ser humano. Jesús no tiene ningún hermano espiritual. Eran los ángeles que se reunieron con Dios. Los llama hijos de Dios, pero no son hijos de Dios a la manera de Jesús. Jesús dice, es el unigénito. Pero también Él es el Hijo de Dios por otras cosas que vamos a ver después, por el proceso que Él pasó, por la obediencia que vivió. Eso lo lleva a un... Imagínese usted que tiene 2 hijos. Y uno, simplemente no importa lo que usted le diga, él siempre no quiere hacer nada. No le obedece, aunque usted le da palo, pero aún así no hace caso. Y tiene otro que todo lo que usted le dice, sí papá, sí mamá, y atiende y nunca se queja. Y esta es una cáscara de banano. ¿A cuál va a amar más? Yo le digo algo, la mayoría de la gente ama más al rebelde. Pero Dios no es así. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si nosotros somos obedientes a la manera de Jesús, Dios también dice lo mismo de nosotros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, seguimos leyendo versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice allá Lucas capítulo 2 que pasó cuando Jesús nació? ¿Qué? ¿Llovió? Dice que apareció un ángel y dio el mensaje de que Jesús había nacido, y cuando él dio el mensaje dice que apareció una huestes de ángeles y que empezaron a cantar ¿qué cosa? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así lo dice, no lo que ustedes normalmente repiten. Entonces, Jesús tiene tal nombre que los ángeles tienen que adorarle. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Los ángeles son ministros, siervos de Dios, pero Cristo es Dios, quien está sentado en el trono a la diestra del Padre. Yo a veces me olvido de esto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, y luego dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesús es el que hizo todas las cosas. Y todas las cosas que Él hizo van a desaparecer, menos nosotros. La Biblia dice que Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Este cielo y esta tierra no van a ser más. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque esta tierra está maldita y Dios tiene que hacer una tierra nueva. Entonces, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Él va a permanecer y nosotros vamos a permanecer con Él. Quiero que preste atención, porque una de las cosas que tenemos que entender es que ser cristiano no es un juego. Algunos piensan que, bueno, ya soy salvo. O que a Dios no le molesta o no le preocupa que yo tenga un desliz por aquí, otro desliz por allá. O a Dios, esto no es tan grave. Sepa y entienda, Dios es santo. Y la palabra esa de que Dios es santo significa que Dios es limpio, pulcro. O sea, Dios no se va a manchar con tus pecados. Dios no tolera tus pecados. La razón por la que nosotros vivimos es por Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Usted y yo estamos aquí por Cristo. Porque Dios no tolera el pecado. Entonces, primero entendamos, aquí empieza hablando de los ángeles, pero Cristo es superior a todo. A todo. Entonces, cuando usted entiende esto, miren lo que dice ahora, usted tiene que prestar atención. La semana pasada que dijimos, que leímos 2 versículos, ¿cuáles eran? Hebreos 1 y 2, ¿qué decían? Si se acuerdan. No busque su Biblia. Que ahora nos ha hablado por el Hijo, y la pregunta, y hablamos de qué era lo que decía el Hijo, y empezamos, ¿qué fue lo primero que dijo el Hijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, miren lo que dice el libro de Hebreos. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué es necesario que con más diligencia atendamos? Porque el que es superior a los ángeles es el que está hablando. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Ahora, mire todo lo que dice aquí. Lo primero es, ¿cuál es esa palabra? Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, está hablando de lo que recibió Moisés en el monte, de los 10 mandamientos y de todas esas leyes que se dieron, fueron recibidas por medio de ángeles. Aquí hay algo que se nos está revelando en el libro de Hebreos que no aparece, porque la Biblia dice que Dios mismo escribió en las tablas. Entonces hay algo que nosotros no sabíamos. Moisés recibe estas palabras por medio de ángeles. Y dice que si la palabra que fue dada por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión,
Usted, si conoce la Biblia y ha leído Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, usted va a darse cuenta que toda esa gente que era de dura cerviz murieron en el desierto. Y yo quiero hacerle una observación. Ellos murieron en el desierto por un pecado específico. El pecado específico fue que no le creyeron a Dios. Déjeme explicarle. Cuando ellos llegan al borde de la tierra prometida, Moisés envía 2 espías. Los espías vieron que lo que Dios había dicho era cierto. ¿Qué les había dicho Dios? Voy a moverlos a una tierra que fluye leche y miel. Ellos vieron que la tierra era buena, que era una tierra fructífera. Y cuando llegaron acá, empezaron a hablar mal porque también vieron a las personas que estaban allí y dijeron que eran gigantes y no se acordaron de todo lo que Dios había hecho en Egipto, de cómo abrió el mar, y tuvieron miedo a la gente porque no miraron a Dios, porque se olvidaron de quién era Dios, porque se olvidaron de la palabra que Dios había dicho, porque no le creyeron a Dios. Ahora, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y los que no creyeron recibieron justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si no creemos a lo que Cristo ha dicho? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si no creemos a que aquel que es superior a los ángeles nos ha dicho? No es lo mismo que el hermano mayor regañe a su hermanito a que lo haga su papá. El hermanito quizás se pueda revelar al hermano, pero cuando un papá, ven acá. Si el papá tiene autoridad, ¿por qué hay papás que no tienen autoridad? Porque ellos mismos han relegado su autoridad. Pero cuando el papá tiene autoridad, no hay hijos que digan no. Agacha la cabeza y hasta el hijo rebelde viene cuando su papá lo llama. Porque sabe que el hermano no le puede pegar, pero el papá sí. Si la palabra dada por ángeles, que lo único que son es ministros, que lo único que son mensajeros, porque no sé si sabe, pero la palabra ángeles significa eso, son mensajeros de Dios, fue firme. Ahora la palabra del Dios vivo no va a ser firme cuando Él mismo vino a dárnosla. Entonces, cuando este versículo muchas veces se utiliza para decir, que la salvación se puede perder, no. Eso no está hablando de eso. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no eran salvos. Para poder ser salvos tenían que haber llegado a la tierra prometida y no llegaron. El problema es que ellos salieron de Egipto, pero su corazón y su mente se quedaron en Egipto. Y así mismo usted puede venir a la iglesia y puede tener su corazón y su mente en el mundo. No va a ser salvo. Por eso es que hablábamos y por eso es que remarcábamos lo que dice Romanos 8:5. Porque el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu y el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Usted puede estar aquí, puede venir, puede orar, pero su mente está en el mundo. Entonces usted no es de aquí, usted es de allá. Entonces dice, tiene que cuidar de no deslizarte. No se trata de que yo tenga un pensamiento, como yo les he dicho a veces que viene de una canción, yo escuchaba música a volumen alto. No es tan exagerado porque hay un tipo que son mucho más exagerados, pero yo era un tormento para mis vecinos cuando estaba pelado. Me gustaba mucho la música y sobre todo la salsa. Y a veces algunas de esas cosas quieren venir a mi cabeza y yo fuera. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero una cosa es que un pensamiento venga a mí, como decía nuestro pastor,
Una cosa es que las aves vuelen sobre ti y otra cosa es que hagan nido. Una cosa es que el pensamiento venga a tu cabeza y otra cosa es que tú lo acuerpes, lo atrapes. Entonces usted está aquí, está escuchando la palabra, está escuchando lo que Cristo dice, está escuchando la advertencia de la palabra. Cuídese. Y volvemos nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Ya tiene que aprendérselo. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy viendo que las cosas que yo hago no agradan a Dios, pero yo quiero estar bien cuando Él venga, esto no agrada, yo lo voy quitando. Y voy cambiando y voy transformándome y voy quitando las cosas que me estorban, porque yo no quiero nada que me impida estar como Dios quiere cuando Él venga. En ese mismo sentido, nosotros hemos hablado muchas veces de que cuando nosotros estamos teniendo diferentes cosas, nosotros nos encontramos con diferentes situaciones, pero cuando usted escucha la palabra, Jesús lo advirtió, el que me escucha y las hace. Usted puede salir de aquí hoy, usted puede decir, una de las cosas por las cuales yo crecí en una iglesia pentecostal, ¿ok? La predicación en la iglesia pentecostal son más o menos de esta manera. Cristo es Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Y a los predicadores pentecostales les gusta escuchar mucho el amén. Pero para mí eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si usted no responde a la palabra, su amén no sirve. Si yo tengo que sacarle el amén, no sirve. Si usted no presta atención a lo que la palabra se está diciendo, no sirve. Ahora, si usted no dice amén, pero se queda ahí, por mi culpa, entonces la palabra está llegando, es una cosa distinta. A mí no me interesa despertar sus emociones. Cuando yo oro en la mañana, cuando oro en la tarde, cuando estoy preparando el mensaje, yo oro para que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Porque yo puedo tocar su alma, puedo tocar su mente, pero no puedo tocar su espíritu. Y lo único que puede tocar su espíritu y lo único que puede provocar un cambio en usted es la palabra de Dios. Así que si yo no hablo palabra de Dios, no sirve. Entonces, esto es tan tremendo que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por Jesús. Mire la secuencia. Jesús anuncia la palabra. Bien. Entonces, los discípulos que lo oyeron, que estuvieron con él, testificaron de que Jesús había anunciado la palabra. Lo que nosotros leemos en Romanos, 1 Corintios, Pedro, todo eso es lo que Jesús dijo. Y algunas cosas no las dijo cuando estaba caminando, sino que se las reveló a Pablo después. Porque él dice, yo lo recibí del Señor. Entonces, es lo que Jesús dice, ellos nos testifican de lo que ellos oyeron del mismo Señor Jesús. Y Dios, dice, testificando Dios juntamente con ellos, Dios confirmó. Así que si no hacemos caso, ¿a quién estamos ignorando? Al mismo Dios. Dios está diciendo esto es verdad. Dios testificó con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios dijo, esto que ellos están diciendo es verdad. Así que cuando nosotros descuidamos la salvación, descuidamos la palabra de Dios, estamos ignorando al mismo Dios. Nosotros tenemos que cada día meditar en quiénes somos y en lo que estamos haciendo. Cada día nosotros debemos pensar a quién estamos sirviendo. Nosotros podemos servir a 3 personas y al final servimos a 2. Podemos servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Podemos servirnos a nosotros mismos. ¿Cuántos quieren servirse a sí mismos? No me lo diga, yo sé que es así, pero no importa. ¿Cuántos quieren servir al diablo? No, ¿verdad? Pero muchos de nosotros servimos a los 2 últimos. Porque cuando usted se sirve a sí mismo es servidor del diablo.
Usted o sirve a Dios o sirve al diablo. Solo hay dos señores en esta tierra. No hay más. O su Señor es Dios o su Señor es el diablo. Ahora, si usted no está sirviendo a Dios, piense a quién está sirviendo. Piénselo de esta manera. Cuando Dios habla del infierno, dice que ¿para quién fue hecho? Para Satanás. ¿Y quiénes van a estar con él? Los que le sirven a él. Ahora, hay gente que no cree en el infierno. Bueno, ahí no crea. Al final el infierno es como Dios. La gente no cree en Dios, pero Dios no va a desaparecer porque ellos no creen en Dios. Así mismo el infierno no va a desaparecer porque la gente no cree en Él. Él va a estar ahí, esperando a los que no creen. Pero los que creemos, no vamos a estar ahí. Ahora, esto es lo más importante de todo. Jesús es el autor de la salvación. Dice, después de que habla todo el asunto de que Dios testificó con ellos, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, para que usted no se confunda, déjeme aclararle. Cuando habla de que todo lo sujetaste bajo sus pies, no está hablando de Cristo. Le digo porque yo también me confundí. Tuve que ponerme a leer y a leer con cuidado. Pero ahí está hablando del hombre. Está hablando de Génesis 1, 26, 27, 28. Cuando le dice a él, llenar la tierra y sojuzgarla. Lo puso todo bajo los pies del hombre. Pero dice él, todavía no vemos que todo esté bajo los pies del hombre. Dice, pero, ¿qué es lo que sí vemos? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hay algo interesante que leí. Esto, la Biblia que tenemos, la base de la traducción de algunas Biblias es lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Entonces, en el griego dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero en el hebreo lo que dice es, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que Dios. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que Dios, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por quiénes murió Jesús? Por todos. Para que gustase la muerte por todos. Pero la pregunta es, ¿todos serán salvos? No. Juan 3, 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. El que no cree se condena solo. Simplemente él cava su tumba, como decimos nosotros. Él murió por todos, pero no todos serán salvos. Es necesario creer. Es necesario. Y creer no es creer en nuestra cabeza. Si no produce un cambio en ti, no has creído. Por eso es que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que dice, arrepiéntete, porque arrepentirse es, voy para allá,
y cambio para acá. Es volverse del camino que yo llevaba. Ahora cambiando el ejemplo que di hace un rato. Cuando una persona se convierte, si era parrandero, ya no va a ser más parrandero. Entonces se van a burlar de él y le van a decir, como decía un amigo mío, dice que pasaban frente a la iglesia, ¡hey, te invitamos y te vamos a ver de vuelta! Y no sé qué. Bueno, ya son muchos años de eso, y más de 20 años de eso, y el hombre no ha vuelto. Gracias a Dios. Porque hubo un cambio de dirección. Cristo transformó su vida. Pero no puede ser que Cristo me cambió y yo sigo siendo el mismo. No funciona. Hay algo que está mal y seguro no es Cristo. No es Cristo. Porque convenía aquel, yo quiero que usted preste atención a lo que está diciendo, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicción al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios, mire lo que está diciendo aquí, convenía a Dios, ¿ok? Dice, convenía a Dios, está diciendo aquí, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Dios, Jesús cuando está orando, le dice al Señor, le dice al Padre, tuyos eran y tú me los diste. Los que tú me diste del mundo eran tuyos y tú me los diste. Entonces dice aquí que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a través de Cristo obviamente, perfeccionase, o sea, está hablando de que lo hizo perfecto, de que Cristo se perfeccionó por medio de las aflicciones y se convirtió en el autor de nuestra salvación. Es como el becerro ese que llevaban a sacrificar, que tenía que ser perfecto. Cristo por medio de las aflicciones. ¿Por qué por medio de las aflicciones? Porque Cristo requirió una obediencia extrema para poder pasar por eso. Y si no me cree, vámonos al huerto de Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo. Lo que él iba a pasar era muy difícil, pero él obedeció. Entonces, por medio de las aflicciones, lo perfeccionó en la obediencia. Hay otro pasaje que habla de eso, pero ahora mismo no me acuerdo. Porque el que santifica y los santificados de uno son todos. ¿Quién es el que santifica? ¿Y quiénes son los santificados? Pero están como tímidos. ¿Quién es el que santifica? ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros. Entonces, dice que todos somos de uno. ¿De quién? Del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién no se avergüenza de llamarnos hermanos? Jesús. Jesús dice, estos son mis hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y el Hijo que Dios me dio. Entonces, déjeme ver que ya me olvidé lo que tenía escrito ahí. Y el Hijo que Dios me dio. No, sí, lo que digo es que me olvidé de lo que tenía escrito en acá para leer. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es, Cristo participó de las aflicciones para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Porque somos hermanos de Cristo por cuanto somos hijos de Él, del Señor. Ahora, así que, versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Preste atención aquí. Debido a que nosotros somos de carne y hueso, decimos nosotros, ahí dice de carne y sangre, nosotros participamos de sangre y carne. Para poder Cristo redimirnos a nosotros, tenía que hacerse como nosotros. Él no podía redimirnos siendo Dios. Un ángel no nos podía redimir. Un becerro no nos podía redimir. Él tenía que ser como nosotros, pero sin pecado. Entonces se hizo como nosotros, se hizo un hombre normal como nosotros para poder redimirnos.
Por eso es que dice aquí que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice la Biblia que Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades. O sea que ahí se queda el que Cristo quiere, y cuando Cristo quiere, el que quiere Cristo lo saca. Abre la puerta y ¡pam! Cristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y no sé si se acuerdan que la otra vez le decía que eso lo que significa es que la iglesia va a resucitar, porque Cristo tiene la llave para sacar a los suyos. Entonces, el diablo tenía esa potestad, pero Cristo se la arrebató. ¿Cuándo se la arrebató? Cuando murió. Dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Qué fue hacer? Bueno, entre otras cosas, ven, dame acá mis llaves. Ya no tienes el poder, te lo acabo de arrebatar. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Y qué es esto? Sencillamente que como yo no quiero morir, yo permito que me pase esto. Vendo mi alma al diablo. Acepto cosas que no debo aceptar porque tengo miedo a la muerte. Pero si usted es un hijo de Dios, no debe tener miedo a la muerte. La Biblia dice claramente, no temas a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada. Teme más bien a aquel que después de matar el cuerpo va a destruir tu alma en el infierno. Y el único que puede hacer eso es Dios. El diablo tiene al mundo atado. Y ahora yo he escuchado de gente, la otra vez estaba escuchando una entrevista, bueno, no una entrevista, había un hombre evangelizando a una muchacha que era de la nueva era, una cosa de esta, y le preguntó que si tenía miedo a la muerte. La muchacha dice que no, porque ya me he encontrado a mí misma y todo lo demás. O sea, hay dos cosas aquí. O las personas le tienen miedo a la muerte o están engañados. Porque el problema es que muchos no le tienen miedo a la muerte porque su mente ha sido extraviada. La única manera real y justa de no temerle a la muerte es saber lo que Cristo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Esa es la única manera, la única forma, digamos, justificada de no temer a la muerte, porque yo sé que mi vida está en manos de Dios. Yo creo que ustedes se acuerdan durante la pandemia, una de las cosas, yo me acuerdo que el pastor Teófilo una vez me dice, hemos fallado, dice. El mundo sembró miedo y nosotros los pastores hemos sembrado miedo. Yo no le quise decir nada, pero dije yo no. Desde el principio les empecé a decir no tengan miedo. Nadie puede morir ni un día antes ni un día después de lo que Dios manda. Todo este tiempo les he estado diciendo que yo uso mascarilla por respeto a ustedes, pero que cuando me dijeran que no se debía usarla, ¿qué iba a hacer? Me la quitaba. Todo este tiempo les hemos dicho a ustedes, nosotros no estamos preocupados por el COVID. Si usted tiene miedo es porque usted quiere tener miedo, porque sus pastores, todo este tiempo le hemos estado dando ánimo y tratando de hacerle ver que usted es un hijo de Dios, y si es un hijo de Dios no tiene por qué temerle a COVID ni a nada. Amén. Tiene que saber que su vida está en manos de Dios. Y que cuando el diablo quiso tocar a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Y Dios le dijo, puedes tocarlo, pero solo hasta aquí. Le puso límite. Mi vida no está en manos del diablo, ni está en manos del mundo, ni está en manos de ninguna enfermedad. Mi vida está en manos de Dios. Y yo no tengo ninguna preocupación por eso. A veces hasta me arrepiento de ser prudente. Muchas veces tuve ganas de quitarme la mascarilla. Luego, si me cierran la iglesia, entonces es peor. Así que mejor me la pongo. Si Cristo no se hacía semejante a nosotros, no nos podía redimir.
Ahora dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora, cuando usted piensa en la descendencia de Abraham, acuérdese que Pablo dijo que los descendientes de Abraham somos los que somos de fe. No los que son de sangre, sino los que somos de fe. Somos la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Dios conoce el dolor? El dolor. Dios no conoce el dolor. Dios no conoce el dolor. Cristo conoce el dolor. Cristo vino y padeció por nosotros. Fue tentado como nosotros. Él conoce la tentación. Él sabe lo que es el dolor. Él sufrió, él tuvo sueño, tuvo hambre. Él sabe lo que el ser humano pasa. Y como él sabe lo que el ser humano pasa, él puede compadecerse. Por eso es que aquí dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Porque ahora yo sé lo difícil que es para ellos. Porque cuando llegó el momento de ir a la cruz, yo mismo no quise ir. No me rebelé contra el Padre, pero sabía que lo que iba a pasar es difícil. Porque yo mismo tuve sueño y en algún momento tuve que dormir. Porque yo en algún momento también tuve hambre. Yo sé lo que ellos pasan. Y como yo sé lo que ellos pasan, yo me puedo compadecer de ellos. Mire, yo la otra vez, no me acuerdo con quién hablaba, le decía, el ser humano es tan egoísta, decía yo. En realidad, lo decía, pero cuando usted ve, por ejemplo, Fanlic o cualquiera de estas fundaciones que salen, y usted ve la historia, usted se va a dar cuenta que los que fundaron estas cosas son gente que primero tuvieron que haber pasado por un problema similar. Cuando usted va a cualquier situación, o sea, en general, usted va a encontrar que alguien pasó por eso, y entonces como él pasó por eso y lo superó, entonces dice, yo quiero ayudar. O mi mamá estuvo por eso y yo tuve que vivirlo con mi mamá y yo no quiero que nadie viva lo que yo viví con mi mamá. Hay gente que estudia medicina porque cuando chicos tuvieron una enfermedad o sus padres o alguien de la familia tuvo una enfermedad, entonces yo estudio medicina porque quiero ayudar. Entonces eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Jesús pasó por eso y al pasar por eso, Él tiene misericordia de nosotros. Y al tener misericordia de nosotros, dice, fiel sumo sacerdote. Un fiel sumo sacerdote no deja de interceder. La fidelidad del sacerdote es mantenerse intercediendo delante de Dios por su pueblo. Ahí es donde dice Samuel, que Dios me libre de pecar, dejando de orar por ustedes. Fiel sumo sacerdote presenta sacrificio. Entonces Jesús no puede considerar en algún momento no hacer sacrificio para expiar los pecados del pueblo, porque Él sabe lo que el pueblo pasa. Él ya lo vivió. A usted dirá, Dios lo sabe todo. Sí, yo puedo saberlo todo, pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo decirle a alguien que yo entiendo lo que pasa si yo nunca lo he vivido? Es que Dios lo sabe todo. Dios nunca ha sufrido. Ahora, si vemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús sufrió. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener la vivencia. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando usted tiene una tentación, Jesús está ahí para ayudarlo a no caer.
Dice la Biblia que Él da la puerta para que usted pueda salir. Pero suponiendo que cae, Jesús está para levantarlo. Porque Él fue tentado y ya sabe lo difícil que es para nosotros. Usted dirá, bueno, no, que cuando Satanás le preguntó, le dijo, si eres hijo de Dios, ¿a qué esta piedra? Él nada más contestó, no, es que esto no es, se lee fácil. Se lee fácil. Hay que estar allí. No es lo mismo leerlo que vivirlo, es distinto. El hombre tenía hambre. O sea, yo quiero que usted sepa, él tenía hambre. Y tenía el poder para convertir la piedra en pan. Pero su fidelidad estaba puesta en el Padre. Y así nosotros tenemos que ser. Hay algo que es definitivo y que estoy seguro que ninguno de nosotros tenemos dudas al respecto. Jesús es decisivamente superior a los ángeles. Llámese arcángel, querubín o como quiera. No hay comparación. Jesús es el Hijo de Dios y los ángeles en realidad le deben a Él adoración. Nosotros no debemos distraernos adorando ángeles ni ninguna otra cosa. No debemos estar pensando en ovnis y que si hay vida en otro planeta, eso es distracción del diablo. Debemos estar atentos al mensaje que nos fue dado, primero por el mismo Jesús, después por los que estuvieron después con Él y que fue confirmado por el mismo Padre, por el mismo Dios, con señales y con prodigios y maravillas. No se distraiga. Nosotros estamos hablando de que estamos en los últimos tiempos, pero yo oigo a gente diciendo estamos en los últimos tiempos y pareciera que estuviéramos en los primeros porque están tan distraídos de las cosas de Dios que simple y sencillamente no les puedo creer cuando hablan de que están en los últimos tiempos, porque si yo estoy en los últimos tiempos y yo sé lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, entonces yo me cuido. Porque Cristo viene en cualquier momento y no me quiero quedar. Más allá de todo lo dicho acerca de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, una cosa en la que tenemos que comprender que Jesús no tiene paralelos. Y nosotros debemos estar claros en algo. Solo podemos ser salvos por medio del sacrificio de Jesús. O sea, no hay otro camino. Piensen en esto. Jesús gustó la muerte para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús, por medio de sus aflicciones, fue el sacrificio perfecto para nuestra salvación. Jesús no se avergüenza de llamar hermano suyo a todo aquel que cree. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. Jesús destruyó el poder que el diablo tenía sobre nosotros por medio de su muerte y nos libró de la servidumbre a la cual estábamos sujetos a merced del diablo. Jesús es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Por lo tanto, hermano mío amado, sea diligente en obedecer a Jesús para que reciba la recompensa de los fieles. No hay otro camino, no hay otra forma. Jesús es el único camino. Y déjeme decírselo de esta manera. No juegue a ser cristiano. No crea que tiene chance. No crea que puede tomar sus propias decisiones.
Cuando usted está tomando sus propias decisiones, está negando a Dios. Usted tiene que, cada día y en cada decisión que toma, tiene que pensar, ¿esto es lo que a Dios agrada? ¿Esto es lo que dice su palabra? ¿Es el camino que Dios quiere que yo coja? Y cuando usted ya está seguro que es el camino que Dios decidió para usted, entonces camine. Pero no se distraiga, no juegue. Porque le digo algo. Eso que dice que si la palabra dada por ángeles fue firme y toda transgresión tuvo justa retribución, significa Dios no está jugando. Simplemente Él es Dios.